Bueno, vamos a retomar un poco el análisis de una carga que tenemos conectada en triángulo. Bueno, para este análisis yo tengo las corrientes de cada una, ¿sí?, de los cables, ¿sí?, la que me aporta el generador de la fase R y R, la que me aporta el generador de la fase S y la que me aporta el generador de la fase T, pero también tengo corrientes que van, ¿sí?, entre cada una, ¿sí?, de las fases. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora al tener una carga del estilo que necesite una tensión URS de 380 volts, yo tengo aquí, ¿sí?, una corriente IRS. Entonces vamos a plantear un poco cómo encontrar las corrientes que tenemos en cada una de las ramas de esta carga que tengo, ¿sí?, en triángulo. Si me paro en el nodo R, si me paro en este punto, bueno, puedo ver claramente que la corriente IR, ¿sí?, la corriente que va a salir del generador R, esta corriente que tengo aquí, no va a ser otra cosa. Voy a tomar un color solo. Se aplico nodos. IRS, que es saliente, menos ITR, ¿sí?, que es entrante, ¿sí?, al nodo. Miro para la corriente IS, ¿qué sucede? Bueno, IS no va a ser otra cosa que IST saliente del nodo menos IRS, que es entrante al nodo. Y finalmente, ¿sí?, para la corriente de la fase T y T, no va a ser otra cosa que ITR saliente del nodo menos IST entrante, ¿sí?, al nodo. De esa manera, yo conociendo cuánto valen las corrientes, ¿sí?, que pasan por las ramas de las cargas, puedo encontrar cuánto vale la corriente que me está utilizando, ¿sí?, cada generador. Y en cuanto a eso ya, básicamente ya tengo un análisis de potencia, ¿sí? Podría hacer un análisis de potencia, igual. Más todo tipo, ¿sí?, de análisis que requisiera obtener. Bueno, básicamente acá si ponemos un amperímetro, pongo un amperímetro aquí. La I medida de la fase T, ¿sí?, corresponde a esta que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo encuentro IRS? Bueno, fácilmente, ¿sí? Por la IDEOM, ¿sí? No tiene demasiada complejidad, ¿sí? Lo voy a anotar para una sola. IRS no va a ser otra cosa que URS, que es un dato que ya conocemos, ¿sí?, porque lo teníamos anteriormente, URS, sabíamos cuánto vale, dividido ZRS, que es el valor de la impedancia de la rama. Repito para las demás, ¿sí? No hay que hacer mucho más, ¿sí? IST no va a ser otra cosa que UST sobre ZST. Y finalmente, la que nos queda, que es ITR, va a ser UTR sobre ZT. Bueno, si todas las cargas fueran, ¿sí?, si todas las impedancias fueran iguales, las corrientes nos darían desfasada entre ellas 120 grados. Ahora, si las corrientes no son iguales, si estas cargas son todas distintas, bueno, no hay relación alguna entre las corrientes, no hay ninguna relación. Y luego lo que tengo que hacer, una vez que ya tengo estos tres valores, ¿sí?, directamente sumando o restando, ¿sí?, como ustedes quieran, de forma fasorial, ya voy a encontrar cuánto vale la corriente, ¿sí?, por cada uno, ¿sí?, o la corriente que me va a entregar cada uno, ¿sí?, de los generadores. Asumamos que la Tierra, ¿sí?, o el punto neutro, ¿sí?, de mi generador, o el centro estrella del generador, se encuentra, ¿sí?, vamos a poner acá lápiz púrpura, vamos a poner la Tierra, sí, que es algo que nos está faltando. El centro estrella de mi generador, si bien en el diagrama está, ¿sí?, en este punto. Bueno, de esa forma yo ya obtengo cuánto valen cada una, ¿sí?, de las corrientes, cuánto valen las 6 corrientes. En este caso que tenemos aquí, en esta carga en triángulo, la única tensión que tienen estas cargas es la tensión, como habíamos visto, la tensión compuesta, ¿sí?, o la tensión de línea. Pero ahora hay otro tipo de cargas. El otro tipo de cargas es cuando tengo la carga, ¿sí?, conectada en lo que sería estrella. Esta carga claramente tiene una disposición de triángulo, pero existen otras cargas que son las que se encuentran conectadas en estrella. Vamos a ver un poco cómo sería esto la conexión estrella y qué tipo de particularidades o qué sistemas particulares, ¿sí?, tenemos.
En este caso que tenemos aquí, en este circuito planteado, hay para observar, ¿sí?, dos cosas importantes. Primero, las cargas, ¿sí?, son todas distintas. R1 distinto a R2, distinto a R3, o las zetas, podríamos ir por fase, son distintas. Y esto es algo que me va a conllevar a que aparece un punto que se llama O'. Este punto O', como se encuentra marcado aquí, es el centro estrella de mi carga. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo tengo cargas que son, ¿sí?, distintas? Este punto O' va a tener una cierta tensión, ¿sí?, que va a justamente depender de los valores de R1, R2 y R3 o de las impedancias de cada una de las cargas. Entonces, vamos a llamar en vez de R1, R2 y R3, por ahora son resistores, puede ser cualquier tipo de carga, ZR, ZS y ZT. Entonces, la ecuación del desbalance de neutro, ¿por qué desbalance neutro? Porque si yo coloco un voltímetro entre mi tierra, mi centro estrella del generador o del transformador, y el punto O', este voltímetro me marca la tensión UO', ¿sí? ¿Y qué va a ser igual a cero solamente cuando, se los voy a anotar acá, UO', es un caso muy particular, UO' O es igual a 0 volt, solo si el generador es perfecto. ¿Qué quiere decir que es perfecto? Módulo de las tensiones iguales y 120 grados de desfasaje entre fases. Y las cargas ZR igual a ZS igual a ZT. Si no, ¿sí?, si esto no se cumple, la tensión UO' es distinto de 0 volt. ¿Y cómo hacemos para encontrar ese valor? Bueno, hay que utilizar la fórmula de balance neutro, ¿sí?, que está relacionado con utilizar lo que serían nodos o convertir por dualidad las fuentes, ¿sí? Eso es un tema que ya vieron en cuarto año o en años anteriores, por lo que lo único que voy a hacer, le voy a colocar cuánto vale la fórmula del desbalance, ¿sí?, de neutro. Bueno, aquí está la fórmula del desbalance neutro. Fíjense que UFR sobre ZR suena como una corriente, UFS sobre ZS y UFT sobre ZT también. Es decir, aparentemente son todas corrientes, pero aquí abajo estamos dividiendo por admitancias, ¿sí?, y hay que prestar una particular atención. Aparece el término 1 sobre Zn, ¿sí? Zn, ¿sí?, se lo anoto por aquí, Z de neutro. Zn, ¿sí? En este caso, como el neutro está cortado, ¿sí?, la impedancia de neutro vale infinito, ¿sí? Si el neutro está cortado, Z de neutro es igual a infinito. Entonces, 1 sobre infinito, ¿sí?, tendería a 0 cuando hacemos ese cálculo. Bueno, si acá, ¿sí?, si el neutro este que tenemos aquí, por eso puse sin neutro quiere decir que el neutro esté cortado, puede ser que también aparezca, ¿sí?, el neutro con una impedancia, que para lo que utilizaríamos la misma fórmula, ¿sí? Es un caso, ¿sí?, que el valor de neutro puede ser que tenga un valor, entonces también vale y es válida, ¿sí?, la misma fórmula. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar cada una de las corrientes que me entrega el generador o la corriente que, ¿sí?, tengo por la carga? Bueno, básicamente, una vez que ya encontramos UO', ¿sí?, bueno, lo único que hay que hacer es plantear, ¿sí?, leyes de Kirchhoff, tema que ya saben todos, si no voy a hacer mucho, ¿sí?, hincapié en cómo resolverlo. Entonces tenemos que UFR es igual a UZR más UO', ¿sí?, para la primera fase.
¿sí? Ya lo tengo resuelto de esa forma. Para la fase S, UFS no va a ser otra cosa que UZS. ¿Sí? UZS es esta tensión, la tensión que tiene la carga. ¿Sí? Vamos a marcarlo acá exageradamente. Bueno, el rojo quedó bastante más grueso de lo que yo quería. UZS, ¿sí? Más UO', ¿sí? Voy cerrando la malla y finalmente planteo la última malla, UFT, no va a ser otra cosa que UZT más UO'. El valor UO' es común para las tres fases, ¿sí? Es un dato que yo ya calculé. Y bueno, aplicando, ¿sí? A la ley de Ohm, puedo encontrar cuánto vale la corriente IR. No va a ser otra cosa que UZR sobre ZR. Bueno, y así repetiría para encontrar las corrientes, ¿sí? De las otras, ¿sí? Dos fases. De esa manera, yo ya estaría encontrando, ¿sí? Cuánto vale. Ya una vez que tengo las corrientes, bueno, puedo analizar la parte de potencias, ¿sí? Puedo analizar qué tipo de carga estoy encontrando. El desbalance de neutro tiene un problema, y es un problema, sí, bastante importante. Cuando yo el neutro lo tengo cortado, ¿sí? Cuando aparece un inconveniente, que este punto O', ¿sí? Empieza a aumentar su valor. Entonces, si este punto O' aumenta su valor, las distintas, ¿sí? Cargas van a recibir tensiones, ¿sí? Que no son iguales. Es decir, UZR va a ser distinta de UZS y también va a ser distinta de UZT. Y esto es algo perjudicial. ¿Por qué? Y bueno, porque si el neutro está muy desbalanceado, ¿sí? Se encuentra muy desbalanceado, vamos a encontrar cargas que funcionen por debajo de su valor nominal, 180 volt, ¿sí? 200 volt, y cargas que funcionen o que estén sometidas a una tensión mayor, lo que a mí me puede generar que mi carga se queme. Entonces, no es algo menor no tener neutro, ¿sí? No es algo menor que se corte un neutro. Entonces, hay que prestar particular atención, sobre todo a las dimensiones de los conductores. ¿Por qué? Porque usualmente o existen tipos de conductores que, por lo que estuvimos viendo, ¿sí? El año pasado, cuando hacíamos el análisis de transformadores y conductores, que a veces la sección del conductor neutro es menor. Entonces, si la sección del conductor neutro es menor, me está diciendo que la corriente del cable de neutro que puede admitir también va a ser menor. Entonces, si tengo una falla, a mí se me corta el neutro, se me queda el neutro, y me pasa esto que tengo acá, que las tensiones, ¿sí? La tensión UO' o las tensiones que tiene mi generador no son las mismas que van a tener las cargas, ¿sí? Que tengo conectadas. Entonces, puede que funcione bien, puede que tenga una subtensión o puede que la carga tenga una sobretensión y se me termine, ¿sí? Quemando. Ese es el problema que tienen las cargas monofásicas. ¿Sí? Las cargas monofásicas me desequilibran el sistema trifásico. Los que vienen en domicilios, ¿sí? Pequeños o casas o departamentos son cargas monofásicas. Esas cargas monofásicas me desequilibran la red, ¿sí? Claramente me desequilibran la red. Entonces, ante un corte de conductor de neutro, bueno, alguna consecuencia sí puede ser que tenga. Bueno, analizando este caso en el LT Spice, yo quiero saber cuánto vale UO', ¿sí? Aunque sea el módulo UO'. Entonces, bueno, vamos a nuestro simulador que tenemos por aquí. Fíjense, tenemos los mismos valores de carga. Corro el simulador, ¿sí? Voy a borrar esto. Corro el simulador nuevamente y voy a establecer, ¿sí? Fíjense, tengo la tensión de la fase R, la tensión de la fase S y la tensión de la fase T, independientemente de los colores. Y ahora quiero saber cuánto vale la tensión entre O', ¿sí? Y la Tierra. Marco. Y fíjense que es una tensión, ¿sí? Claramente menor. Pero bueno, es una tensión claramente menor, pero ¿cuánto menor? Bueno, control, y fíjense que tengo, ¿sí? 72 volts de diferencia entre un punto que tendría que estar a 0 volt, tengo 72 volts.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la tensión que va a recibir la carga R1 va a ser la tensión UFR menos estos 72 volts. La tensión de la fase S va a ser la tensión que tengo en azul menos la celeste. Y la tensión de la fase T va a ser la tensión que tengo en verde, perdón, en rojo, menos ¿sí? La celeste. Claramente, ¿sí? Ahí ya estoy teniendo un problema. ¿Sí? Tengo que analizar ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, justamente este ¿sí? Es el inconveniente de tener carga desequilibrada y no tener conductor de neutro. Un caso particular ¿sí? Es que las tres cargas fueran iguales. Si las tres cargas ¿sí? Son iguales, se los voy a anotar por aquí, ¿sí? Que es un caso muy particular, o sea, lo pueden resolver, o sea, matemáticamente de esta ecuación que tenemos aquí. Si las tres cargas ZR igual a ZS igual a ZT son iguales y el generador es perfecto, U o prima O es igual a 0 volt. Es un caso particular, ¿sí? Es un caso particular de estos que estamos ¿sí? Tratando acá. Entonces, si U' O fuera igual a 0 volt, bueno, esto claramente, fácilmente, ¿sí? Lo resuelvo ¿sí? Aplicando ¿sí? La ley de Ohm. Fíjense que si las tres cargas son iguales, acá puedo sacar factor común, ¿sí? Puedo sacar factor común ZR, ZS y ZT, ¿sí? Cancelo con lo que tengo abajo, entonces ¿sí? Ya la suma de estos tres generadores, UFR más UFS más UFT, me da 0, entonces UO', ¿sí? Es igual a 0. Claramente lo vamos a ver en el de Spice, ¿sí? Después practíquenlo ustedes. ¿Sí? Agarro, voy a colocar a las tres cargas al mismo valor, ¿sí? Vamos a poner 660 por aquí. Aquí vamos a poner, en R2 voy a poner el valor 660. Las tres cargas ahora, ¿sí? En esta configuración, las tres cargas son iguales. Entonces, al tener ya las tres cargas iguales, ya sabemos que la tensión entre O' y O, ¿sí? Me tiene que dar ¿sí? 0 volt. Simulo nuevamente y fíjense que claramente ahí O' ¿sí? Tiene el valor de 0. Bueno, en ese caso la carga ZR va a tener la tensión de la fase R, ZS va a tener la tensión de la fase S y ZT la tensión de la fase T. Pero es un caso particular cuando las tres cargas ¿sí? Son iguales. Finalmente nos queda analizar qué sucede cuando tenemos ¿sí? Conductor de neutro. Bueno, el conductor de neutro tiene, la misión que tiene el conductor de neutro ¿sí? Es conectar el centro de estrella de mi generador, ¿sí? La jabalina donde se encuentra el transformador, con el centro de estrella de la carga. Es decir, una carga monofásica, ¿sí? Como puede ser una instalación domiciliaria, está conectado entre una fase ¿sí? Y el neutro que tenemos acá. ¿Qué pasa con la impedancia neutro? Bueno, si tengo un cable, ¿sí? La Z de neutro, vamos a ponerlo con el color que corresponde, con el color celeste. La Z de neutro ¿sí? No tiene otro valor ¿sí? Que ser igual a 0. Esto es 0 ohm. ¿Por qué? Y bueno, porque es un cable, es un conductor. La realidad es que tiene unos pocos ohm, ¿sí? A medida que me alejo del centro de estrella, o sea, a medida que estoy llegando más al final de la línea, es decir, me alejo cada vez más y más del centro de estrella, la impedancia del conductor de neutro ¿sí? Empieza a aumentar. Entonces, si miro un poco la fórmula que tengo acá, 1 dividido un valor muy bajo, ¿sí? Este término me estaría dando infinito, entonces la tensión UO', ¿sí? En este caso, UO' sería igual a 0 volt. ¿Y qué tensión va a tener ZR? Bueno, ZR no va a ser otra cosa, ¿sí? Que si utilizamos la ecuación que tenemos acá arriba,
¿sí? UZR no va a ser otra cosa que UFR. Es importante, ¿sí? Cuando las cargas son desequilibradas, ¿sí? Utilizar el conductor de neutro. ¿Sí? Vamos a ver en el caso, ¿sí? En el caso simulado, ¿sí? Con las tres cargas, ¿sí? Distintas. ¿Sí? Si yo simulo, miro acá, ¿sí? Miro la tensión UO', ¿sí? No voy a hacer mucho. ¿Sí? Fíjense que UO' ya está conectado, ¿sí? A cero directamente, ni siquiera puedo poner el voltímetro, ¿sí? No me deja poner el voltímetro. Entonces ya sé que este punto, ¿sí? Este punto que tengo acá, ¿sí? Es el mismo punto que tengo acá y es 0 volt. Vamos a ponerle una pequeña carga al neutro, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner una resistencia, ¿sí? Recuerden que el neutro tiene resistencia, ¿sí? Y reactancia, ¿sí? Como todo cable. Cada vez que yo tengo un conductor, ¿sí? Tengo que entrar a la hoja técnica de cada cable, ¿sí? Y me va a dar la reactancia por kilómetros, ¿sí? Y me va a dar la resistencia por kilómetros. Entonces, la R vamos a ponerle un valor muy bajo, 1 ohm. Y a la reactancia vamos a ponerle un valor también bajo, 1 milihenry. Entonces ya ahora en este caso, ¿sí? Si simulo nuevamente, me va a aparecer una pequeña diferencia de tensión, ¿sí? En el neutro. Fíjense que esta tensión, bueno, no es tan pequeña, ¿sí? Es bastante grande. Vamos a simularlo nuevamente. ¿Sí? La tensión de neutro, ¿sí? Ya cuando tengo una cierta impedancia neutro, ya fíjense que ahí ya me está empezando, ¿sí? A aumentar. Me empieza a aumentar el valor, ¿sí? O prima, por lo que tendría que utilizar para encontrar el valor que tengo entre U o', cuánto vale, ¿sí? La ecuación que teníamos, ¿sí? En este caso. Teníamos que utilizar la Z de neutro y encontrar, ¿sí? U o'. Si yo disminuyo el valor de la reactancia, ¿sí? Este valor de la reactancia lo disminuyo, aquí vamos a poner una resistencia de 0.1. Y simulo nuevamente. Bueno, ahí claramente se ve que está bajando el valor. Bueno, fíjense que ahí acomodando bien, ¿sí? Lo que es el circuito. ¿Sí? Ahora yo me fijo cuánto vale O'. Fíjense que en este caso sí está en el orden de un volt. ¿Sí? Si yo aumento, si vos aumentar un poco la impedancia de neutro, por acá por 10 ohm, ¿sí? Me alejé más del centro de estrella. Fíjense que la tensión sí comienza a subir. Lo mismo que si subiera un poco, o por acá, un Henry, bueno, que es ya estamos hablando de 314 ohm, ¿sí? Ya es un valor muy grande. Entonces ahí fíjense que ya la impedancia del neutro me empieza a modificar la tensión UO'. Un Henry es un valor muy alto, voy a ponerle 10 milihenry. Sí. Bueno, entonces esos son valores de reactancia. Pero bueno, es decir, por eso cuando ustedes miden, ¿sí? Miden en lo que sería la tensión en sus domicilios, no tienen 220 volts justo, a veces tienen 212, 214, dependiendo un poco la hora, dependiendo un poco, ¿sí? De cuánto consumo tengan, ¿sí? En su domicilio y si están alejados, ¿sí? Más o menos del centro de estrella o del centro de transformación. Les dejo el print screen, ¿sí? Les dejo lo que sería la impresión de esta pantalla. Vamos a poner acá en ventana. Recuerden que esto lo pueden acomodar, ¿sí? De forma vertical. Bueno, no queda tan bonito. Vamos a hacer un zoom por aquí para que ustedes también puedan, ¿sí? Simularlos. Y bueno, y de esa forma, ya con esto está cerrada un poco lo que es la explicación, ¿sí? De los sistemas, ¿sí? Trifásicos.